mis amigos tenían sus polos que en ese entonces les costaba $20 y yo no tenía la plata para comprarme, pero yo quería, era aspiracional. Yo me quería sentir igual que ellos, aunque pues no tenía los recursos económicos ni personales ni familiares. Yo me acuerdo que me iba a Gamarra, mi mamá me llevaba a Gamarra y compraba cosas falsas. Cuando aprendí yo los principios de abundancia, prosperidad y riqueza, también tomé la decisión de todas las cosas que yo tenía falsa, simplemente las boté, las eliminé de mi vida. Tú y yo, que hemos hecho redes de mercadeo buen tiempo, salíamos a presentarle el negocio a alguien que llevaba trabajando 5, 10, 15, 20 años en una empresa y no tenía puta $1,000 ahorrados. Y un niño de 11 años sí los tiene, pues no. A los 3 años ya me ganaba más de $8,000 mensuales. Y no solamente había pagado la deuda de los 40,000, de los 25 a los 28 años, sino que a los 28 años me ganaba más de $8,000 al mes. De ahí me voy de la compañía, tomo la decisión de traer Sri a Perú, empiezo a mantener este estilo de vida que tenía antes sin tener los ingresos que tenía antes también. Y aunque ganaba como $8,000 al mes a mis 28 años, que es buenísimo, pero gastaba como $15,000 al mes. Esa diferencia es a lo que yo le llamo la brutalidad financiera. Yo simplemente seguí entrenando la mente, pero el diferenciador entre la primera quiebra y la segunda quiebra fue la acción que le puse a la información. Porque en la primera yo ya me había leído a Kiyosaki, me había leído a T. Harv Eker, Los secretos de la mente millonaria, pero no había aplicado absolutamente nada. Hola, soy Alexander Mayor y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes Podcast, un espacio en el que converso con los y las valientes que tienen el atrevimiento de crear su propio camino. Mi objetivo es inspirar a más personas a tomar acción y que juntos nos demos cuenta que no hay un solo camino para crear la vida que tanto soñamos. Ayúdame a llevar la historia de los caminantes a más personas. Suscríbete en YouTube, síguenos en Spotify y comparte este episodio. Hoy recorremos el camino de Pedro Castre, coach financiero, conferencista, empresario, inversionista, networker profesional, youtuber y papá. Pedro nos comenta qué es lo que tuvo que hacer para pasar de ser el que menos dinero tenía en su entorno a hoy tener más de 30 fuentes de ingreso. Entendemos cómo es que a pesar de en un momento haber estado ganando más de $8,000 al mes, terminó quebrado. Nos da 3 consejos puntuales para empezar a mejorar nuestras finanzas personales. Nos explica qué hace un coach financiero y si te quedas hasta el final del episodio, descubrirás en qué está invirtiendo en este momento. Si te gusta el crecimiento personal y quieres mejorar tus finanzas personales, este episodio es para ti. Pedro, my friend, bienvenido a Caminantes Podcast. Qué gusto tenerte por acá. Gracias, Lex, aquí, feliz de estar en este espacio contigo. Yo también feliz de tener esta conversación y aprender de ti, como estamos hablando de back office, estos recuerdos de 10 años atrás cuando teníamos ciertas capacitaciones y aprendíamos mucho de ti. Y me encanta la descripción que tienes de ti mismo en tu página web. Es coach financiero, conferencista, empresario, inversionista, networker profesional y youtuber. Y si me atrevo a añadir algo más, papá. También. Por segunda vez, hace muy poco, felicitaciones por eso. Gracias. Tienes un gran camino y estoy muy seguro que vamos a aprender de ti. Así que empecemos para quienes no saben o no han escuchado el término coach financiero. ¿Qué hace un coach financiero? De hecho, primero decir qué cosa no es un coach financiero. Qué buena. En el sentido de que no es que alguien te pueda decir tú eres coach financiero y tú no eres un coach financiero, como cuando uno estudia en la universidad, ¿no? Tú terminas la carrera de arquitectura y eres arquitecto, terminas la carrera de ingeniería, eres ingeniero, ¿no? O doctor, ya está. Pero en este caso no existe ninguna institución, ninguna universidad, ningún lugar en el mundo que pueda decir tú sí eres coach financiero y tú no. Yo básicamente estudié la carrera de coaching, estudié la carrera, la terminé y luego también me especialicé en el tema financiero. Entonces, por eso me hago llamar coach financiero. Básicamente, esta unión de estas dos palabras, ¿no? Qué buena. Que algunos le llaman asesor financiero, otros le llaman mentor financiero, y así como hay el coach espiritual, pues también, ¿no? Estudió coach para ser coach
pero a su vez le metió todo el tema de la espiritualidad, ¿no? Por decirlo así. No, 100%. Yo tenía un coach espiritual y efectivamente fue así. Estudió coaching y le gustó el tema espiritual y después dijo, puedo combinar estos mundos. Entonces, y alguien que dice, ok, yo en el día a día, ¿cómo me podría ayudar Pedro como coach financiero? Ok. Lo que yo enseño es básicamente lo que no se enseña ni en casa, ni en el instituto, ni en el colegio, ni en la universidad. Y es desde empezar a administrar el dinero que te ganas, desde que formas parte de la PEA, de la población económicamente activa, desde que recibes tu primer sueldo o tu primera propina, porque mi hija, por ejemplo, que tiene 12 años, ella tiene ya el hábito de pagarse a sí mismo primero, que es un concepto de educación financiera, ¿no? Mi ahijado tiene más de $1,000 ahorrados e invertidos conmigo, porque yo le enseñé a ahorrar cómo ahorrar y él ya me llamó y me dijo, Payino, ya tengo $1,000 ahorrados. ¿Cuántos años tiene? Un niño en ese entonces de 11 años. ¡Boom! Nosotros, que tú y yo, que hemos hecho redes de mercadeo buen tiempo, salíamos a presentarle el negocio a alguien que llevaba trabajando 5, 10, 15, 20 años en una empresa y no tenía puta $1,000 ahorrados, ¿no? Y un niño de 11 años sí los tiene, pues no. Tal cual. Uno gana menos y el otro gana más, pero no importa cuánto gane. Aquí el tema es el hábito del ahorro, ¿no? O el sistema que aplicas. Entonces, básicamente yo lo que enseño es desde cómo empezar a ahorrar con lo que actualmente te ganas, sin esperar una bonificación, sin esperar un sueldo, un mayor sueldo, sin esperar un ascenso, sin esperar una gratificación o un aguinaldo, como ya le dicen en México, de julio o de diciembre, sino de empezar a administrar el dinero con lo que te ganas y cómo eso de ahí llevarlo a un punto en que pongas a trabajar ese dinero y el dinero trabaje para ti en paralelo a que tú sigas trabajando por dinero, porque este es un concepto que la gente dice, yo ya tengo mi dinero trabajando, renuncio. No, renuncia cuando tu dinero esté trabajando por 3 o por 4 veces lo que actualmente te ganas de sueldo, ¿no? Entonces, y eso pues implica construir. Además, ¿qué es mejor? ¿2 ingresos o un ingreso? Siempre van a ser 2 mejor. Además que este primer ingreso que estás generando por una inversión, digamos, complementa lo que estás generando activamente y este ingreso te permite también tener más ahorros para luego poder invertir más dinero, ¿no? Entonces, a veces la gente empieza a generar dinero porque lo pone a trabajar, pero de ahí se come el 100% de estas ganancias. Y si también puede ser que algo vaya mal en la inversión y te deje de producir y perdiste este ingreso, ahí es donde las personas lo ven rojo, ¿no? Vamos a profundizar después mucho más en el tema de coaching financiero. Hay un capítulo en tu podcast que, gente, vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio para que vayan a escuchar el podcast de Pedro y los múltiples videos en YouTube que tiene sobre estos temas. Pero en uno mencionas que tienes más de 30 fuentes de ingresos y es como que, ¿cómo? Si quieren saber cómo, espérense, gente. Pero me gustaría dar varios pasos atrás, porque justamente en tu podcast tienes un capítulo que se llama De quiebra financiera, coach financiero, y en diversas entrevistas también has mencionado que has estado quebrado 2 veces y que en tu niñez sentías escasez económica. Correcto. Incluso en una entrevista dijiste, yo era el misio de mis patas, ¿no? Para los que no son peruanos, es como yo el que menos dinero tenía de mi grupo de amigos. Entonces, me llama mucho la atención qué hizo Pedro distinto a sus pares para ser, digamos, de el misio de sus patas a ser coach financiero con más de 30 fuentes de ingreso. ¿Qué tuviste que romper y qué fue lo más difícil? Tal cual como lo acabas de decir, Lex. De hecho, yo era el más misio o el más pobre, pues, de mi barrio, para empezar. Yo me acuerdo en ese entonces que mis amigos se iban a comprar sus polos O'Neill, Quicksilver, ¿no? Billabong, Rusty, en la época que existían esas marcas. Bueno, algunas todavía existen. Y yo me iba a Gamarra Surf Shop. Para los que no conocen qué cosa es Gamarra,
Gamarra es un lugar, pues, ¿cómo lo podríamos describir? O sea, como Uf, donde venden las cosas, pero falsas, piratas, bambas, ¿no? Chiviadas. claro. Entonces, y yo me acuerdo que o sea, mis amigos tenían sus polos que en ese entonces les costaba $20, pues, y yo no tenía la plata para comprarme, pero yo quería, o sea, era aspiracional, ¿no? Yo me quería sentir igual que ellos, aunque pues no tenía los recursos económicos ni personales ni familiares. Entonces yo me acuerdo que me iba a Gamarra, mi mamá me llevaba a Gamarra, a este lugar, y compraba cosas falsas, ¿no? Hasta que, esto también creo que es importante porque no es que esté incentivando a que la gente compre cosas falsas, porque cuando aprendí yo los principios de abundancia, prosperidad y riqueza, también tomé la decisión de todas las cosas que yo tenía falsa, simplemente las boté, o sea, las eliminé de mi vida. Películas falsas, no sé, si tenía un lapicero, era mejor tener un lapicero, no sé, Faber-Castell o Loro o Pelícano original que tener un Montblanc falso, Qué ¿no? bueno. O tener un Rolex falso o lo que sea. ¿Y por qué? Digamos que yo antes de tener acceso a esa información, ¿no? Ujú. Te estoy hablando que era más pequeño, no conocía los principios de abundancia, prosperidad y riqueza, y yo simplemente por un tema de ego me quería comparar con mis amigos y me quería sentir igual que ellos, ¿no? No menos que ellos. Me refería a por qué es bueno eliminar. Sí, sí, correcto. Pero cuando ya aprendí estos principios yo viví en un principio de escasez, de pobreza, que a la hora de adquirir estas cosas, lo único que estaba adquiriendo era más escasez y más pobreza, inconscientemente, ¿no? Pero, porque, por ejemplo, me compraba un libro falso. Ahora, al que le compraba el libro falso, el único que ganaba dinero, un padre rico, padre pobre de Robert Kiyosaki en la Javier Prado aquí, que es un highway o una avenida importante. Entonces, yo compraba el libro y no es que el vendedor el ambulante le iba a dar las regalías a Robert Kiyosaki, ¿no? Y Robert Kiyosaki se había quemado las pestañas y yo quería cambiar mi situación financiera, pero mira, estaba queriendo cambiar mi situación financiera comprando algo falso del cual iba a recibir una información que el dueño que originó esta información no iba a recibir las regalías como parte de agradecimiento de lo que yo estaba aprendiendo. Entonces, puta, estaba yendo en contra de todo. O sea, yo quería conscientemente más riqueza y más abundancia, pero ese no era el camino, ¿no? Es como yo veo a veces, yo a veces voy a unas reuniones y cuando hemos estado en redes, pues yo iba a hacer las presentaciones y yo veía que los softwares que tenían eran falsos, ¿no? De Word, Excel, PowerPoint, ¿no? Y claro, yo me acuerdo que de pequeño también tenía estos software falsos porque pues me costaban mucho menos. Acá tenemos un montón de lugares donde te piratean todo eso. Pero ya cuando aprendí estos principios, dije, hay cosas, estos principios son bien importantes. De hecho, creo que están en mi canal de YouTube, donde hablo de el principio de legitimidad. Esto lo digo rapidito, que es comprar cosas originales, ya que no sean bambas, que no sean chiviadas ni nada por el estilo. El principio del orden, manejarlas, tener las cosas ordenadas. De hecho, como ingeniero industrial aprendimos lo de FIFO, first in, first out, ¿no? Entonces, igual, hasta con la ropa, todo en ese sentido, pues lo apliqué mucho a mi vida. Y en este tema de legitimidad hablo de todo, ¿no? Desde la ropa, pueden ser zapatos, o sea, todo. Muchas veces uno se compra cosas solamente por mostrar, que finalmente es el ego, pero es porque en el fondo te sientes menos que otros. Claro, cuando uno es más chibolo, uno anda en ese mundo, pues, ¿no? Pero ya cuando uno también crece y madura y todo, dices, o sea, estaba yendo en contra de lo que yo quería, ¿no? Y cuando empiezas a manifestar eso, mira, te voy a contar acá una historia así súper corta que tiene relación con estos principios, ¿ya? El principio del vacío. Yo tenía
antes de pandemia como unos 8 ternos, ¿ya? Cada terno entre Hermenegildo Seña, Hugo Boss, entre 1.500 y $2.000. Y no es para que digan, wow, no, no lo hago con ese objetivo, lo hago con el objetivo de que tenía muchos ternos, o sea, me había comprado demasiados ternos ya. Y, y es un montón de plata, estamos hablando de 8 ternos, ponle por $1.500, ya pues ya son casi, $12.000. es bastante plata. Y eso podría costar un carro casi, o sea, sin contar corbatas, sin contar las mancuernas o los gemelos y las camisas. Todas mis camisas eran hechas a medida, todas tenían las iniciales de mis letras, las iniciales de mi nombre y en fin. Y después de la pandemia yo dije, pucha, ya, ¿no? Y también me subí un poquito de peso, ya no me quedaban bien. Entonces un día dije, voy a eliminar todo esto de acá, ¿no? Y se las regalé a un sastre y en ese mismo sastrería me mandé a hacer 2 ternos. Dije, ok, yo ya no uso igual mucho terno, pero me voy a mandar a hacer 2 ternos. Buenos, ya está. Y a la semana que me acababa de hacer los 2 ternos, me llama Barrington, que es una marca mundialmente conocida y muy, muy conocida en Perú, y me pidieron hacer un canje donde ellos me daban 2 ternos completamente gratis a mi medida, más camisas, más un saco sport elegante, más un pantalón de denim y etc. Y esto de acá se generó, ya cuando yo regreso atrás, yo digo, si yo no me hubiese deshecho de estos ternos, esta oportunidad de estos 2 ternos adicionales que no los quería o no los tenía en mente, pues no hubiesen llegado, ¿no? Y es porque abrí el camino. Obviamente esos ternos eran originales, pero a lo que yo voy con otro ejemplo de abundancia, prosperidad y riqueza es cuántas cosas tenemos en nuestros armarios que no hemos usado o que estamos esperando el momento correcto o el momento ideal, o los zapatos que tampoco los hemos usado, que en realidad, o cosas que seguimos comprando y seguimos comprando y seguimos gastando plata en algo que ni siquiera lo usamos. Entonces, ya ni siquiera hay un tema de disfrute, es un tema de despilfarro. Lo uses o no lo uses, ya es un tema de despilfarro, ¿no? O el exceso de ropa que uno pueda tener también. Entonces, esto creo que es importante, ¿no? Sé que me salió un poquito del tema, pero No, no, perfecto, perfecto. te lo digo porque pues lo vivo en el día a día, ¿no? Y hay cosas que hay que cerrar ciclos para que otros nuevos ciclos se abran, ¿no? Y a veces no cerrarlos es eso, seguir teniendo la energía retenida en la ropa o en los zapatos o en las exparejas, ¿no? Incluso hay personas que a las exparejas todavía un mensajito, la llamadita, ¿no? De vez en cuando un encontrón, pero conscientemente dicen, pucha, ya quiero que me llegue la pareja de mi vida, ya me quiero casar, quiero estabilidad. Sí, pues cabezón, cabezona, eso no te va a llegar si sigues con los mensajitos con el ex, ¿no? O de vez en cuando saliendo y levantándote a alguien el fin de semana, porque pues no va a llegar, ¿no? Entonces, cuando uno no cierre esos ciclos bien, no se van a poder abrir nuevos ciclos. Entonces, creo que es importante, ¿no? Independientemente en qué área se desarrolle una persona. 100% de acuerdo, ¿no? Es como este ejemplo de tu closet siempre va a estar lleno. Tú tienes que darle la oportunidad de que no. Liberas un poquito de espacio y no te das cuenta y en 2 meses vuelve a estar lleno. ¿De qué? No sé, pero es la oportunidad de que se llene de algo. Correcto. Volvamos al camino de Pedro comprando cosas no originales, va ambas en Gamarra, ¿no? A hoy Pedro siendo muy consciente de estos principios de riqueza y abundancia. ¿Qué pasó en el camino y qué hiciste para desarrollar esa mentalidad? Lo que yo aprendí es que, bueno, yo era, como te decía, el más vicio del barrio, yo iba a estudiar en una universidad, yo ingresé a una universidad privada, que aquí en Perú es la UPC, pero cuando yo llegué a mi casa y les dije a mi papá y a mi mamá de que quería ingresar a esta universidad, pues me dijeron que no había un tema económico, ¿no? En nuestro caso,
Nunca se pidió una pizza un domingo. Jamás. Nuestra salida era una vez al mes, así a comer en familia, pollo a la brasa, ¿no? Y no era del Pardos Chicken, era, o sea, un buen lugar, sino era pues un pollito ahí, un poquito de más bajo nivel, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? Que, bueno, yo iba a estudiar, al final iba a estudiar en una universidad pública donde no pagas, y un amigo me lleva a la Universidad de Lima, que es una de las mejores universidades del país, una de las más costosas, privada, y yo me enamoré de la Universidad de Lima. Te hablo desde el punto de vista de infraestructura, de tecnología. Cuando yo iba, y esto es literal, literal lo que voy a decir. Para algunos podría sonar como, no, eso es ridículo. Pero yo tenía que llevar mi propio papel higiénico a los baños de la universidad pública cuando me estaba preparando para estudiar ahí, porque no hay papel higiénico en los baños Fuck. y muchas veces no tenían ni puerta los inodoros, ¿ya? O sea, era un tema que tenías que llevar tu papel higiénico, no es que había papel higiénico dentro del baño como lo puedan haber en universidades privadas, ¿no? Entonces, yo llegué a mi casa y le dije, papá, mamá, quiero la Universidad de Lima. Obviamente me dijeron que no se podía, pero yo sabía que si yo entraba a primer puesto por la pre-Lima, que es como la pre antes de ingresar a la universidad, me daban beca completa. Y yo les dije a mis papás, hagan solamente el esfuerzo de pagarme la pre-Lima. Yo me encargo del resto. E hicieron un gran esfuerzo y me pagaron la pre-Lima y con eso estaba primero y la historia es que me boté, me sobré, dije no, ya estoy adentro primero, beca completa y no estudié para el examen final, yo me creí No. ya adentro y entré segundo. Fuck. Un chico me pasó y eso igual me daba media beca, ya. De ahí, cuando ya estaba dentro de la universidad, pedí recategorización a la asistenta social. Yo entré en categoría B por el colegio en el que estaba, que el último año, para que yo pueda terminar el colegio, mis papás tuvieron que pedir beca completa, porque si no, no me graduaba, o sea, ya no podían seguir pagando el colegio. Pero por ese colegio, pues, era B y pedí recategorización y me bajaron a la G, o sea, a la última. Entonces, entre la media beca y la recategorización, me pagué toda la carrera completa. Y aquí viene lo de cómo expandí la visión, ¿no? O cómo expandí mi mente, porque para mí llegar, digamos que yo ya había estado en un círculo de amigos que tenían plata, pero cuando yo llego a la Universidad de Lima, pues me encuentro con que la gente llegaba en su carro propio o en el carro del papá, autos de gama alta, autos de lujo. Yo llegaba en mi micro, pues yo estiraba mi mano en la Javier Prado y me iba hasta la universidad y caminaba y en fin. Y yo aquí aprendí dos cosas que las complementé también mucho en redes de mercadeo. Y lo número uno fue viaja, ¿ya? O sea, cuando uno viaja, expande su visión. Te das cuenta que donde tú vives, que Lima, digamos, donde nosotros vivíamos, es muy chiquito para todo lo que hay afuera, ¿no? Y eso lo puedes ver también cuando alguien que viene del interior del país, de una provincia de Perú, viaja a la capital, ¿no? Y ve los edificios que encuentras aquí para alguien, te saca de contexto, alguien que viene de la sierra o de la selva del Perú y viene a la capital y encuentra estos edificios que para ellos podrían ser grandes, pero si tú ya has ido a Nueva York, tú dices, claro, es como cuando uno está aquí, ve edificios altos, pero cuando llegas a Nueva York dices, aguanta, puta. Yo creía que había visto edificios altos, ¿no? Y ves esos rascacielos. Entonces, uno es expande tu visión. ¿Y cómo yo expandí mi visión? Bueno, viajando. Y la segunda es conociendo lo desconocido. Puede sonar un poco estúpida esta frase, pero conociendo lo desconocido. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la Universidad de Lima, yo me iba al estacionamiento,
¿ya? De los autos. Ujú. Y yo me visualizaba teniendo alguno de esos autos, me visualizaba que algún día iba a llegar y iba a entrar en mi auto propio y yo decía, aquí me voy a estacionar. Y yo visualizaba mucho y me gustaba mucho ir a la casa de mis compañeros a estudiar. Te voy a contar esta historia, Alex, porque yo creo que, no sé si sea el único que le pasó alguna vez o no, pero a mí mis compañeros de clases me decían, oye Pedro, vamos a estudiar a tu casa. Entonces yo no quería que entraran a mi casa. Mi casa era un departamento súper pequeño, que cuando nos íbamos a dormir prácticamente los cuatro soñábamos lo mismo. No estábamos estábamos tan apretados todos que no, y a mí me daba roche, o sea, me daba roche, te soy sincero, hoy en día, pues, mis padres han escuchado esta historia, pero a mí me daba roche porque todas las paredes se había salido el agua, no estaban arregladas, todos los muebles estaban rotos por el sol que les caía. Entonces me acuerdo que me decían, oye Pedro, vamos a estudiar a tu casa. Yo le decía, no, lo que pasa es que mi tía de Estados Unidos acaba de llegar y se está quedando en nuestra casa. Entonces no vamos a poder estar cómodos estudiando. Mi tía jamás iba a poder quedar en nuestra casa porque ni siquiera entrábamos nosotros, menos mi tía, pero era básicamente para decirles que no, pues me daba roche, ¿no? Entonces terminamos estudiando en sus casas. Puta, cuando yo llegaba a sus casas y veía desde que abrían el portón, un portón eléctrico, y era como, wow, portón eléctrico, porque mi papá cuadraba su carro, que era un carro ni siquiera de la Segunda Guerra Mundial, era como de la Primera Guerra Mundial más o menos. Entonces, y lo cuadraba en la calle, ¿no? En la época que no era tan peligroso como ahora, pero lo cuadraba en la calle a media, casi una cuadra de donde nosotros entrábamos para vivir, o sea, en el edificio donde vivíamos. Y, y ya pues, y cuando yo llegaba y veía los carros, veía las casas, veía que tenían piscinas, cataratas de agua que caían a la piscina, los cuartos, las salas, los comedores, yo decía, wow, o sea, algún día. Y eso que yo veía y que era como que tomaba fotos, ¿no? Y decía, algún día. Y de hecho, cuando viajé a Colombia y fui a la casa de Norman Cornejo, que no sé si te acuerdas de él, Claro. y yo llegué a su casa, me acuerdo, y tenía, en ese entonces eran CDs, ¿no? Tenía un equipo de sonido como con 5 CDs y tenía un parlante en la sala, uno en el comedor, uno en los cuartos, uno en el hall de entrada, y cada CD se podía escuchar en los distintos ambientes y yo decía, wow, o sea, qué chévere que se pueda escuchar así. Y me acuerdo cuando yo quería subir la cortina, que allá no tenían cortinas, tenían persianas, yo le decía, oye, Norman, my friend, ¿cómo hago para abrir esto, pues, no? ¿Dónde está la pitita, pues, no? Para jalar, ¿no? Entonces me miraba así, no, pues, ahí está como que el tablero. Y yo, pero ¿esto es un tablero de qué? Me decía, para subir y para bajar. O agarra el control remoto. Y yo, ¿control remoto? ¿De qué me estás hablando? Y tuvo que llegar y enseñarme cómo abrir con el control remoto las persianas. Pero mira que todo eso se me quedó grabado. Y yo dije, el día que yo me compre mi departamento, voy a querer persianas eléctricas. Voy a instalar un sistema de sonido que en todos los... ¿Tú llegaste a ir a mi departamento de Javier Prado, el penthouse, el duplex en San Isidro? No. ¿No llegaste a ese? Ah, ok. Bueno, y en ese depa tenía jacuzzi dentro de la casa, tenía persianas eléctricas, tenía un sistema de sonido en todos los ambientes de la casa donde tú podías poner, claro, ya existía Spotify y todo el tema y ya podías, no eran CDs, pero desde el celular tenías ya una aplicación en Sonos que podías poner la música en todos los ambientes igual o música diferente en cada uno de los ambientes.
Él andaba en un BMW, yo ya entonces, en ese entonces, me gustaban los BMWs y me compré también un BMW, pero todo eso fue expandir la visión, o sea, todo eso fue conocer lo desconocido, porque si yo no me hubiese subido a uno de estos autos de gama alta, probablemente nunca hubiese querido un auto de gama alta, ¿no? Si yo no hubiese conocido estas persianas que se subían y se bajaban en automático, pues tal vez no hubiese querido eso de ahí, ¿no? Entonces, yo creo que a mí me ayudó mucho a tener ese círculo de personas que estaban en un nivel muy superior al mío para yo poder querer lo que ellos tenían, ¿no? Y que eso también se convierta en una fuerza en un motor para trabajar, para ganar más dinero, para poder alcanzar esos objetivos o esas pequeñas metas que tenía. Qué buenos ejemplos. Tengo un par de preguntas sobre estas historias. Primero, este fuego, este motor que tú dices que fue el que te impulsó ok, no conocía esto, ahora lo veo y lo quiero en mi vida. ¿Tú consideras que eso se puede enseñar o uno nace con eso? Porque estoy seguro que hay gente que quizá en la de Lima o no sé, igual en la Pacífico habían gente de muchas clases sociales que quizá igual vio esa casa de ese compañero y dijo como, esto no es para mí. Y si yo me da vuelta y ya está. Pero tú tenías esa hambre, esa visión y decir, yo quiero esto. ¿Eso se enseña, se nace? ¿Cuál es tu perspectiva? Yo creo que es hambre, ¿ah? En mi caso, yo siempre quise mejorar mi estilo de vida, siempre quise tener mejores cosas, lo vean materialista o no materialista, yo siempre quise, o sea, yo, por ejemplo, que andaba en micro y yo me acuerdo irme a la universidad en micro y bueno, esa es otra historia que es paralela, pero yo iba a ser cura. Sí, sí escuché eso, dije, ¿qué? Cuando yo empecé en la universidad, al punto que yo me iba a la universidad y me rezaba un rosario en el camino y de regreso me rezaba otro rosario, o sea, estaba metidazo, bien heavy, ¿ah? Mierda. Pero cuando yo me iba a la universidad, yo estaba en el micro sentado, ¿no? En el bus, la buseta, y y sentado con sueño y me quedaba dormido ahí en la cabeza, en la ventana en la cabeza sobre la ventana, babeando ahí así, y abría los ojos, ¿no? Y de repente por mi costado pasaba un Audi, un Mercedes-Benz, un BMW, y yo decía, puta, algún día, o sea, yo me sentía ahí adentro y decía, puta, o sea, yo no quiero esto para mi vida, o sea, yo no quiero seguir tomando un micro, o sea, si estas personas lo tienen, algo diferente a lo que yo estoy haciendo están, o sea, tienen que hacerlo. Y yo era mucho de preguntar, ¿no? Cuando iba a la casa de mis amigos, de compañeros de colegio, oye, ¿tu viejo a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿No? La típica eran, o normalmente eran gerentes de transnacionales o eran empresarios, ¿no? Entonces yo decía, ¿y a qué se dedica? Entonces yo decía, pucha, algún día voy a buscar empleo en esta compañía, ¿no? Entonces yo ya, o sea, yo buscando un tema aspiracional, ¿no? Entonces, pero siempre, o sea, siempre movía las nalgas por algo mejor, ¿no? De querer mejorar mi situación financiera, de querer mejorar mi vida. Y eso fue lo que me llevó a emprender, ¿no? Porque yo me pagué la carrera universitaria emprendiendo. Totalmente, sí. Esas historias con Candau y los artistas y después en el Boulevard de Asia me parece espectacular. La verdad, tengo una pregunta sobre esas historias, de hecho, pero en la parte, bueno, de hecho hablaste de Norman, claro que me acuerdo de él, yo me acuerdo muchísimo de una capacitación que dio y es una frase que uso hasta hoy día y es, hay cosas que tú sabes que no sabes y hay cosas que no sabes que no sabes. Y eso me voló el cerebro totalmente. Ahora, en esta hambre que tú tenías y que te permitió escalar y dices, viaja y conoce lo desconocido, ¿tuvo algún impacto social? O sea, ¿fue difícil en el sentido de que algunas personas empezaron a decir, oye, Pedro está cambiando? ¿Hubo alguna fricción o fue, digamos, más sencillo? No, no, y te digo por qué. Porque cuando
gracias a Dios, a mi trabajo, me empezó a ir mejor en la vida. Yo nunca dejé de ser la misma persona. O sea, eso es algo que muchos me han reconocido y me lo han dicho directamente, ¿no? O sea, me ha ido mejor, he generado más dinero, andaba en otro carro, ¿no? Me compraba un auto nuevo, lo que sea, pero nunca dejé de ser la misma persona. Yo siempre fui la persona extrovertida, sociable, conversadora, amiguera y hasta el día de hoy. O sea, tú me preguntas el nombre de todos los vigilantes del edificio donde vivimos ahora con mi esposa, que nos hemos comprado un nuevo apartamento, y me sé el nombre de todos. Yo salía, me conozco los vigilantes, o sea, soy de las personas que se hace amiga a todo el mundo. El juego frontón y el que me infla la bola, lo sé su nombre, a todos los llamo por su nombre, sigo siendo la misma persona. O sea, no ha cambiado en nada en ese sentido, ¿no? Pueden cambiar algunas cosas externamente, la ropa. Antes no me hacía las manicure y pedicure, ahora sí. Pues no sé, no me cortaba tanto el pelo, lo que sea, pero eso no ha dejado que yo mire a la gente por encima de sus hombros o por debajo de ella o nada. O sea, sí, he tratado de mantener siempre mi esencia, ¿no? De cómo soy, de cómo tú me conociste en redes de mercadeo. Sí, cuando tú me conociste yo era el número uno de ingresos, pero a pesar de eso, pues siempre hemos tenido buen trato, buena confianza, siempre hablábamos, o sea, yo bajaba a la profundidad del negocio a trabajar con los que querían mejorar y querían hacer el negocio, ¿no? No era como, ay, no, yo ya no estoy para hacer presentaciones, ¿no? O sea, no, al contrario, ahí en el lodo, ¿no? Puedo dar fe de eso, totalmente. Me gustaría que hablemos un poco de... Mencionas que tuviste dos quiebras, ¿no? En la parte cuando inviertes en el negocio de Asia eh, y luego, después de hacer la primera red de mercadeo, que te iba muy bien, ¿no? Mencionas que llegas a generar casi $8,000 por mes, pero igual terminaste con deudas. Cuéntanos, en ambos casos, quiebra uno, quiebra dos, ¿qué hiciste mal? No, hay una frase que tienes que es la brutalidad financiera. ¿Qué hizo mal Pedro en ese momento y qué aprendiste de cada una de estas experiencias? Pucha, qué bonito lo que acabas de preguntar. Mira, la primera quiebra financiera yo tuve a los 25 años. Efectivamente, vendí mis acciones de Candabu, de la empresa del entretenimiento, y me monté esta exposición de arquitectura, decoración y diseño en el balneario más exclusivo de nuestro país, ¿no? En Asia. Por ejemplo, yo no iba a Asia porque no tenía casa, no tenía amigos que tengan casa ahí ni nada, pero yo iba a Asia para emprender, ¿no? O sea, yo tenía que ir y yo me acuerdo que me quedaba a dormir como a 5 o 10 kilómetros más arriba en un pueblito, ¿no? Ahí yo dormía en un cuartito, de hecho con mi socio alquilábamos un cuartito camarote, yo dormía en el segundo nivel y él dormía en el primer nivel, que nos costaba pues la noche menos de $10 la noche, ¿no? Y ahí nos quedábamos. O sea, no era como que yo terminaba de trabajar y, me voy a la casa de playa de mi amigo y de ahí regreso. No, porque yo estaba yendo a trabajar y quería, o sea, con la aspiración de que algún día me compraré una casa aquí, pero yo en ese entonces todo era aspiracional y trabajando, ¿no? Y en ese negocio nos fue muy mal y, como siempre digo, me gané más de $40,000, pero en deudas, ¿no? Esa fue mi primera quiebra financiera. Y de ahí me uno a las redes de mercadeo por primera vez y a los 3 años ya me ganaba más de $8,000 mensuales. Y no solamente había pagado la deuda de los 40,000, de los 25 a los 28 años, sino que a los 28 años me ganaba más de $8,000 al mes. De ahí me voy de la compañía y tomo la decisión de traer Siri a Perú y claro, empiezo a mantener este estilo de vida que tenía antes sin tener los ingresos que tenía antes también. Y aunque ganaba como $8,000 al mes a mis 28 años, que es buenísimo, pero gastaba como $15,000 al mes, ¿no?
esa diferencia es a lo que yo le llamo la brutalidad financiera, porque no sabía cómo administrar el dinero, no tenía un sistema de ahorro, simplemente todo era juerga, tragos, salidas, discotecas, fines de semana. Yo nunca he fumado, no me he drogado, pero o sea, no gastaba en eso, pero si me hubiese gustado el cigarro, las drogas, pues probablemente ahí también hubiese despilfarrado más dinero y etc., ¿no? Entonces, eh, de ahí hay un punto, esto creo que también es importante, llego a mis 29 años, 30 años, con más de $100,000 en deuda y me entero que iba a ser papá. Ahí fue que yo me entero que iba a ser papá. Pequeño gran detalle. Y le pregunté a la mamá si tenía seguro médico y me dijo que no. Uf. Y me llega esta famosa frase que dice que los niños traen el pan bajo el brazo, ¿no? Yo decía, puta, que a mí me traiga la panadería, una franquicia de panaderías completa, porque que con el pan no me va a alcanzar para lo que tengo que pagar o sea, antes de que vengas y una vez que llegues al mundo, lo que me iba a costar eso de ahí, ¿no? Qué buena. Y ya, pues yo simplemente seguí entrenando la mente, pero el diferenciador entre la primera quiebra y la segunda quiebra fue la acción que le puse a la información. Porque en la primera yo ya me había leído a Kiyosaki, me había leído a T. Harv Eker, a Los secretos de la mente millonaria, pero no había aplicado absolutamente nada. Hmm. En ese momento hay un dicho que dice, a veces uno está tan entretenido contando dinero que no tienes tiempo para mirar al costado, porque estás contando y contando y a mí me entraba el dinero y yo con las mismas lo gastaba, pero no hacía como un stop, ¿no? Como un acto de conciencia y decir, oye, Pedro, o sea, desahuévate, ¿no? Ya estás... Ya no estás como para estar despilfarrando el dinero y claro, salía y yo era el que compraba la botella de whisky para todos mis amigos, porque eso era en realidad las carencias que había tenido anteriormente que estaba tratando de taparlas, ¿no? Como diciéndole a mis amigos, puta, antes me iba mal, yo no les podía pagar una botella de whisky, pues ahora sí lo puedo hacer. Pero, puta, eso es de estúpidos, o sea, eso es un tema de ego mío, nada más, ¿no? Que era esta carencia, esta necesidad de ahora querer demostrarles. Ahora, ojo, no es que nunca estuve con el ego puesto adelante. Sí, cuando me empezó a ir bien, sí tenía ese ego, pero de ahí entendí con esta quiebra y con el nacimiento de mi hija y poniéndole acción a esta información de educación financiera, a empezar a proteger el dinero, a empezar a cuidar el dinero. Y ahí fue que ya los resultados empezaron a cambiar, ¿no? O sea, ya accionando con un sistema de ahorros, con estrategias para pagar las deudas, yo a veces digo, aunque esto acá puede sonar medio raro, que mi hija fue pagada con tarjeta de crédito, ¿no? Pero eso puede sonar medio raro. A ver, explícanos. ¿En qué sentido? En que para pagar los gastos médicos tuvieron que hacer con tarjeta de crédito, para comprar leche tuvo que hacer con tarjeta de crédito, para comprar pañales tuvo que hacer con tarjeta de crédito. En una época en la que la tarjeta de crédito no estaba bien vista y no era muy usada como ahora, ¿no? Ahora ya por los streaming, todo te cargan la tarjeta de crédito, pero en ese entonces usar tarjeta de crédito era símbolo o igual a deuda, ¿no? Y yo la usaba como eso, porque no tenía liquidez, no tenía efectivo para pagar los gastos y todo era con tarjeta de crédito. Y claro, eso me llevó a una deuda mayor, pero como ya me había empezado a ordenar financieramente hablando, el universo, y esto también es un tema energético, ¿no? Que yo a veces hago esta pregunta, ¿no? Si yo soy una persona que utiliza el dinero para drogas, alcohol, mujeres, hombres también ya hoy en día, ¿no? Todo, o sea, todo lo que sea un gasto innecesario o superfluo, el universo, ¿qué cosa le va a enviar a uno? ¿Más deuda o más dinero? Pues la respuesta es más deuda,
¿no? Porque no está haciendo un bien o no hay un propósito detrás del gasto de ese dinero. Pero cuando tú te ordenas financieramente hablando y tú dices, ok, voy a crear un sistema de ahorro para que este ahorro lo voy a invertir, esta inversión me va a generar unos ingresos que me va a permitir trabajar de tiempo completo a medio tiempo para poder disfrutar más tiempo con mis hijos, para yo poder estar compartiendo con ellos, darles más calidad de tiempo, para poder, voy a ganar más con estos ingresos de esta inversión para poder llevarme a mis hijos a Disney, para poder hacer un viaje familiar. El universo que te envía más dinero o más deuda. El universo te va a enviar más dinero porque va a decir, este señor, yo le voy a enviar más dinero porque está haciendo un bien con ese dinero, está haciendo que ese dinero lo ahorre, lo invierta para un objetivo no de mujeres, no de drogas, no de alcohol. Es para poder darle calidad de tiempo a sus hijos, para expandirles la visión, para que conozcan lo desconocido, lo que hablábamos antes, en un viaje, para que conozcan la nieve, lo que sea, y el universo dice, a ti te voy a mandar porque tú te estás educando, te estás entrenando, estás creciendo como persona y el uso del dinero lo estás haciendo por un propósito bonito. Entonces yo te voy a premiar con más dinero. Pero el que sigue despilfarrando en ropa, en zapatos, no sé, fines de semana, discotecas, pues el universo no te va a premiar, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Entonces, energéticamente hablando, también eso es bien importante, ¿no? ¿Cómo está tu energía con el dinero, ¿no? El dinero que tú usas, ¿con qué propósito, ¿no? Es como tú hoy en día, que hablábamos hace un rato de lo de Fitco, y no el propósito del dinero. O sea, imagínate que un VC entre a invertir, ¿no? Y tú digas, pues me voy a China pues una semana ahí de vacaciones, ¿no? Me voy a surfear, ¿no? Me voy al campeonato de la UFC, ¿no? O sea, con un dinero que entonces inconscientemente le estarías haciendo un daño futuro a la propia compañía, ¿no? En cambio, si tú reinviertes tus utilidades, es porque hay un bien y el universo te va a premiar con cosas mucho más grandes. 100% de acuerdo contigo. Ahora, si hablamos, imagínate, alguien te está escuchando y dice, yo soy, ahorita como estaba Pedro antes, estoy endeudado, he ruleteado la tarjeta de crédito. ¿Cuáles serían los 1, 2 o 3 pasos inmediatos que recomiendas a alguien para empezar a ordenarse financieramente hablando? Número 1, empezar a pagarse a sí mismo primero. ¿Ya? Básicamente esto es ahorrar antes de gastar. La mayoría de las personas tienen esta ley de Parkinson que dice que mientras más gano, más gasto. Y a su vez, de sus ingresos, gastan. Y si les queda, ahorran. El problema es que no les queda para ahorrar y peor aún, como no les alcanza el sueldo, los ingresos a fin de mes, terminan endeudándose con tarjetas de crédito, ¿no? Con plástico. En cambio, este sistema de implementación de pagarse a sí mismo primero es de tus ingresos, ahorro, y con lo que me queda, gasto. Y el universo va a conspirar para que te alcance el dinero, así no te alcance el día de hoy con lo que te ganes. Te lo firmo por todo lo que te acabo de decir, de que energéticamente el universo dice, mira, este señor está ahorrando. Y si algún amigo te iba a llamar para salir el fin de semana de juerga y te ibas a gastar un dinero por encima de lo que normalmente estás acostumbrado a gastar, el universo va a impedir de que ese amigo te llame y que no salgas ese fin de semana. De alguna forma va a impedirlo para que tú veas que esto acá funciona. Es algo muy, no sé, subliminal, no sé. Es difícil de explicar, pero estoy 100% de acuerdo contigo. De hecho, acá quiero compartir una anécdota para reforzar este punto, que aplica a nivel personal y a nivel empresa. Hay un libro que se llama Profit First, que es el mismo principio de págate primero, pero a nivel empresa, ¿no? Como empresa es ingresos, gastos, utilidad. Y él te dice, no, ingresos, utilidad, gastos. Fue como que dije, ok, voy a empezar a usar en Fitco, ¿no? Y empecé con 1%, ahora estamos en 1% con los ingresos, se cogen y van a la cuenta obligatoria de ahorro y están ahí. Colchón, para una inversión futura, lo que sea.
cuando empecé a hacerlo, yo me moría de miedo, porque decía, pucha, pero no va a faltar para este pago, que no sé qué. Y te juro que el primer mes hubo un cliente que le dimos una asesoría, quedó tan feliz que dijo, ¿saben qué? Les quiero pagar el año por adelantado, porque me provoca. Y fue como, ¿no? Y cosas así, como dices, pasan tan random cuando en verdad te dedicas a tener ese colchón que es como, tío, o sea, confío en lo que dice Pedro porque puedo asegurar que me pasa a nivel personal y a nivel empresa también. Tal cual, tal cual. O sea, es impresionante, es impresionante. O sea, a veces uno ni siquiera se hace consciente de eso, ¿no? O sea, es como tú lo viste, ¿no? Hay gente que ni siquiera lo ve, pero pasa. O sea, de que sucede, el universo se orquesta para que las cosas empiecen a ir mejor, ¿no? Entonces mencionaste el primer punto, la primera recomendación, págate primero. ¿Habría alguna otra acción inmediata que recomiendas? La segunda sería que tengan una estructura de costos. Ujú. ¿Ya? Es decir, que sepan cuánto gastan, pero no, o sea, no solamente, a ver, te voy a poner esta historia. Una pareja, la otra vez estaba en una sesión de coaching financiero y estaba con una pareja de esposos. A cada uno le di un post-it y le dije, ok, ¿cuánto crees tú que gastas al mes? Y al esposo le dije, ¿cuánto crees tú que gastan al mes? Entre toda la casa, los hijos, todo, 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 todo. El esposo puso 2,000, ¿ya? Vamos a ponerlo en dólares para ponerlo en número. Ujú. Y la esposa puso $4,000 de gastos mensuales, ¿ya? ¿Vivían en la misma casa o qué? Claro, ninguno podía ver lo que escribía el otro. Yo les dije que ocultaran su cifra. Y de ahí cuando se las expuse, uno era 2,000 y el otro era 4,000. Yo les digo, ¿tienen los mismos hijos? Sí. ¿Viven bajo el mismo techo? Sí. ¿Duermen en la misma cama? Sí. ¿Manejan el mismo auto? Sí. ¿Sus hijos están en el mismo colegio? Sí. O sea, todo era igualito, pero mira solo la diferencia entre 2,000 y 4,000. Y cuando sacamos el gasto real, estamos hablando que el gasto era de $6,000. Boom. Ninguno de los dos le acertó. O sea, ¿eso qué significa? Que tenía una sensación de liquidez. Este concepto es bien poderoso, ¿ya? Porque la sensación de liquidez también es un concepto que se conoce a nivel mundial en términos financieros. ¿Qué cosa es la sensación de liquidez? Por ejemplo, si yo tengo una sensación de liquidez de 50%, significa, yo creo que gasto $1,000 al mes, pero en realidad gasto $1,500 al mes. Es decir, mi sensación de liquidez es de un 50% entre lo que yo creo que gasto y lo que realmente gasto, ¿no? Entonces, en este caso, pues el papá que estaba con $2,000 y el real era de 6,000, estábamos hablando de una sensación de liquidez de 200%, ¿no? Y en el caso de la mamá era de un 50% de sensación de liquidez. Gastaba 6,000, pero ella creía que gastaban 4,000. El papá gastaban 6,000, pero él creía que gastaban 2,000. Entonces, este ejercicio es tan sencillo como, o sea, hay aplicaciones donde te puedes descargar aplicaciones para llevar un control de gastos, o lo que yo recomiendo, que es lo más sencillo que te puedes hacer, ya hoy en día incluso ya puedes crear en WhatsApp tu propio contigo mismo, ¿no? Tu conversación, sí. Yo anteriormente lo explicaba y le decía, créate un chat con alguien, yo me creaba un chat contigo, Lex, y luego te eliminaba y ya quedaba el chat conmigo mismo, ¿no? Pero ahora ya puedes hacer esto de uno solo y ahí mandas todo, o sea, me compré un chicle, un chocolate, una gaseosa, una galleta, un refresco, lo que sea, y anoto, nada más, mando 2 soles, 5 soles, $1, $3, $4, 20 pesos, y al final del mes haces una sumatoria, más lo que has consumido en una tarjeta de crédito, ya, eso es lo más real posible. Y eso, incluso cuando te llega el estado de cuenta, la tarjeta de crédito, te llega cuánto has consumido y cuánto es lo que tienes que pagar. O sea, ya, ahí está, ¿no? Y eso es lo más acertado que puedes tener
de gasto real, porque la sensación de liquidez, eso se dijo el año pasado, la sensación de liquidez del año pasado para este año fue de 60% el pronóstico. Es decir, yo creía que gastaba $1,000 al mes, pero en realidad gasto $1,600 mensuales. Ok. Y se proyecta que para el 2024 va a ser de 65%. En verdad es cierto. Bueno, yo lo que hago es cojo en Excel y, o sea, me encanta la idea del grupo, la voy a aplicar también en el día a día, es más sencillo, pero todos los sábados en la mañana cojo y es como, ok, los gastos semanales, y yo creía, tengo mi presupuesto, se lo manejamos como presupuesto familiar, personal y los gastos, y yo, obviamente siempre pagándonos primero, ¿no? Siguiendo tu consejo. Pero yo creía que iba en, dije, estamos 20, estoy en el 50% de mi presupuesto personal. Hice el cierre y estaba al 80 y fue como fuck. Y no te das cuenta, pues son esos gastos hormiga, ¿no? Esos pequeñitos los que te van sumando. Y dices, un café acá, que no quiero ni estar ni bien ni mal, pero que hay que ser conscientes real de lo que vamos gastando. Total, total. Y mire, y como punto número 3, para complementar estas 3 acciones, esta número 3 va muy ligada a la número 2, a la que acabamos de hablar. Número 1, cuidar o evitar los gastos hormiga, que lo acabas de decir perfectamente, son huevaditas. Y los gastos hormigas provienen de la falta de disciplina de la gente. O sea, ¿qué significa eso? Me levanté tarde, tuve que tomar un taxi por aplicación en vez de irme en micro o en vez de irme en bicicleta, ya no voy a llegar, entonces tengo que llegar apurado y gasto innecesariamente por falta de disciplina, porque se me quedé más tiempo en la cama. No salí apurado, no tomé desayuno, entonces ya llego al trabajo y pido una gaseosita, un sándwich, un café en un Starbucks, lo que sea, eso me genera más gasto. Y así a media mañana dices, uy, como no desayuné tan bien, me faltó proteína, me voy a pedir otra cosa más y lo que sea. Y esos son los gastos hormiga del día a día, ¿no? La mayoría son por falta de disciplina. Número 2, evitar los gastos vampiro, ¿ya? Los gastos vampiros son los gastos de la noche y de la madrugada. O sea, los gastos cuando sales de juerga el fin de semana y, claro, no te mides. Entonces sale una chela, 2 chelas, 3 chelas, el taxi, como vas a tomar, dices, no, pues ya me voy a tomar un taxi, no voy a ir en carro para tomar bien, porque si voy a tomar bien, ¿no? Entonces, sales, te pides el taxi, después de la juerga dices, oye, un sanguchón, vamos a comer un sándwich, la bajona, a comer el sándwich y otro taxi y una gaseosita, lo que sea. Y por último, los gastos fantasma, ¿ya? Estos gastos fantasma son los gastos que las personas tienen por streaming normalmente, ¿ya? O aplicaciones que te metiste, y la típica, ¿no? Te la damos 3 meses gratuito y a partir del 4.º mes te la cobramos. Y puta, la gente dice, en 3 meses me acuerdo, no anotan, no agendaron en su Google Calendar, digamos, en 3 meses desactivar la tarjeta de crédito o salirme de la aplicación o lo que sea. Se metieron en ese momento y pasaron 3 meses, 4 meses, 5 meses, un año, y después de un año dices, puta, oye, me siguen cargando el Apple Music, ¿no? Y me dieron 3 meses gratis. Y yo solamente escucho Spotify y ya no escucho Apple Music porque ya tengo una o la otra. Y así pasa con Amazon Prime, con HBO Max, con Star Plus, con Disney Plus, con Netflix. Hay gente que tiene todas y solamente ve una. 100%. O no ve ninguna, pero te cargan todos los meses. Pero claro, como son fantasmas, no los sientes, no los ves. La gente no revisa sus... Mira, aquí yo tengo, por ejemplo, acá. Esta es mi tarjeta de crédito de Diners. Yo imprimo, aunque eso no es muy ecológico que digamos, pero yo imprimo y reviso absolutamente todos mis consumos. Todos los consumos yo los reviso. O sea, yo veo qué cosa estoy consumiendo y qué cosa no, para ver. Claro. Entonces, yo imprimo todos mis estados de cuenta.
y reviso uno por uno. Y me ha pasado. Algunos dicen, el banco no se equivoca. Puta, el banco no se equivoca. Cuando te llega la Ah, membresía anual de $500 que te la cobran, el banco tampoco te va a avisar que te la van a cobrar. Y ahí uno la tiene ahí y la paga si es que no le exoneras o que si no cumple los requisitos para poder tener esa exoneración de la membresía anual, o se han equivocado. Yo hice un cargo una vez, lo puse en cuotas, pero sin intereses. Y cuando me llegó el estado de cuenta, veo una cuota de 12 y veo capital e intereses. Y yo, puta, si he hecho la compra sin intereses, tuvo que llamar a mi funcionaria, le dije, presenté un reclamo y ya listo, me quitaron los intereses, me devolvieron, me dijo, págala y yo te devuelvo los intereses que estás pagando. Y la pagué, me devolvieron los intereses y ya quedaron todas las cuotas, pero sin intereses. Pero si yo no lo hubiese revisado, estamos hablando que me hubiesen cobrado un monto de interés mensual, ¿no? Entonces es bien importante que uno revise también esos estados financieros, esos estados bancarios, porque ahí también se te van gastos fantasmas que de repente pues no los tienes controlados. qué buen aprendizaje ese. Me ha pasado también revisando gastos que los bancos te cargan por conceptos de X. Ahí me estaban cargando un seguro que nunca contraté. Es como que quizá le diste OK en el cajero. Le dije, no, no voy al cajero normalmente. Y hicieron revert de como 3 cargos que habían hecho. Ya ves. ¿No? Porque no entendía de qué era hasta que entendí que era un seguro de un banco, llamé y todo. Entonces sí, 100% revisar. Pero antes quiero respetar tu tiempo, de cerrar la conversación, al inicio dije que me llamó muchísimo la atención que menciones que tienes más de 30 fuentes de ingreso, ¿no? Uno, mi mayor pregunta está en cómo las construyes, cómo distribuyes tu tiempo y cómo mantienes el foco en 30 fuentes al mismo tiempo. Aquí hay algo bien importante y es, por ejemplo, yo que tengo los negocios, primero me enfoqué en los negocios, ¿no? En sacarlos adelante, en crear la estructura, y lo que yo busco siempre es hacerme un lado al costado para poner un gerente general dentro de la compañía. Ya cuando la empresa esté generando las utilidades, ya no dependa de mí, ¿no? Primero sistematizo, automatizo y de ahí contrato a alguien ya que me gerencie la compañía como tal. Yo me reúno, por ejemplo, en las canchas de gras sintético, yo me reúno una vez al mes con el gerente general y con el gerente administrativo para ver nuevas unidades de negocio, cómo incrementamos las ventas. Hace poco, como tenemos las canchas, dijimos, ok, ahora eventos corporativos, interempresas, interuniversidades, armemos campeonatos, los cumpleaños para los niños, entonces armamos un cumpleaños para los niños, entonces estamos viendo cómo generar más ingresos, ¿no? Y la mayor fuente, bueno, la otra son la de los préstamos con garantía hipotecaria, que eso también, eso sí yo normalmente lo veo, pero ya una vez que el negocio se genera, pues, o sea, el contrato está hecho, ya alguien que se encarga de la cobranza, entonces es más sencillo, ¿no? Y de ahí todo lo demás proviene netamente de inversiones. Ok. Entonces mi trabajo inicial es contratar un buen abogado para poder hacer esos contratos buenos que me protejan, que protejan mi capital. Y ya una vez que está todo firmado, oleado y sacramentado, ya simplemente es empezar a velar por el pago mensual, ¿no? Que se cumpla. Entonces, también otro negocio que lo tenía antes de la pandemia era que yo tenía como 6 edificios, ¿ya? Y estos edificios tenían entre 30 y 35 habitaciones que yo las alquilaba. Entonces, hablando 6 edificios por 30, ahí nomás son 180. O sea, tenía más de 200 en ese entonces alquileres entre habitaciones con baño compartido, habitaciones con baño incluido y mini departamentos. Qué bueno. ¿No? Pero post pandemia tuve que dejar el negocio porque pues ya por todo lo que pasó, ¿no? No sé, era difícil cobrar, dejaron de pagar. Entonces, básicamente yo alquilaba edificios
que eran normalmente hoteles asmáticos. No sé si habías escuchado. ¿No? ¿Cuál es el concepto? Asmáticos. O sea, son los hoteles esos de 1 hora, 2 horas, 3 horas, ¿no? Puta, ¿qué forma tan elegante de escribir esos hoteles? Y le decía al dueño, oye, ¿cuánto ganas tú en tu hotel, no? Ya son hoteles que pues les iba bien, pero pues no tanto, ¿no? Y había muchos nuevos hoteles cerca que habían construido ya con espejos en el techo y todo eso, ¿no? Yo no sé de qué hablas. Entonces, la cosa fue que yo voy y les digo, ¿no? Yo le decía, ok, ¿cuánto ganas? No tanto, ok, yo te voy a pagar lo que ganas, pero por 1.2, 1.3 o hasta 1.5 podía llegar. Y le decía, yo te voy a alquilar todo el edificio completo, yo voy a tomar posesión del edificio y te lo voy a alquilar por 5 años, ¿no? Entonces, entraba arquitecto, decorador, diseñador, electricista, el del drywall, gasfitero, todo, montábamos todo. Si habían aires, armábamos todo en tabiquería de drywall, más habitaciones, y de ahí lo alquilábamos, ¿no? Entonces, y las personas tenían su llave, podían entrar, salir, y ya tenía un equipo que se encargaba de toda la administración del edificio. O sea, saca línea, por cada edificio eran 35 fuentes de ingreso. O sea, llegué a tener en algún momento, o sea, yo siempre digo que más de 100 fuentes de ingresos, pero en ese entonces se me cayeron como 200, pero no dejé de tener las otras 100. Qué buena. Y depende cómo lo contabilices ahí también. Puede ser por un edificio, ¿no? O por el número de apartamentos, pero finalmente el número de habitaciones es el número de habitaciones. No es lo mismo una vacía que una llena. 100%. Y ya, pero de esa forma es como en la que yo administro, ¿no? Al día a día, normalmente estoy muy pendiente de mis inversiones, monitoreo, pero básicamente ya cuando se deja de cumplir las inversiones que tengo, ahí es donde ya prendo las alertas. Si no, si todo está fluyendo, pues fluye como tiene que ser, ¿no? Y hay una persona que me apoya básicamente con toda la gestión de cobranza, ¿no? Para yo no estar detrás de ella. ¿Tienes un contador personal? Sí, tengo contador, sí, de años. En el mismo con el que trabajo para mi empresas y para mi persona natural con negocio, o sea, como yo con mi DNI, pero con RUC, con Registro Único del Contribuyente. Y aparte, o sea, mi fuerte es pagar en Perú, por ejemplo, renta de segunda categoría, ¿no? Que es de ganancia de capital, ¿no? Por las inversiones, que esa es otra ventaja. Nosotros aquí en Perú pagamos solo el 5%. Yeah. Digamos que a alguien que trabaja para una empresa les descuentan desde el 8% hasta el 30%, ¿no? Aquí no importa cuánto, o sea, yo puedo ganar lo mismo o mucho más que un gerente, pero siempre voy a seguir pagando el 5%. Ese es un golazo, totalmente. Entonces, pues, normalmente en la formación de negocios, hasta que pones un gerente general, ¿cuánto tiempo pasa? Podría tardar un año y medio. Va, la parte del contador me parece clave. Eh, y tengo dos últimas preguntas. Una es, ¿cómo distribuyes ya tus inversiones entre bienes raíces o inversión, digamos, en acciones, bonos, etcétera, y negocios? No sé si inviertes en algo más. Yo soy un inversionista muy riesgoso, ya en el sentido de que he hecho varias inversiones con una alta rentabilidad y ahorita lo que estoy haciendo es recogiendo el dinero ya de estas inversiones y poniéndolas en inversiones un poco menos riesgosas, ¿no? ¿En qué sentido? Te voy a contar ahorita, por ejemplo, lo que estoy haciendo y de hecho hoy tuve una reunión al mediodía, la semana pasada he tenido varias reuniones. Esto yo no sé cuántas personas lo conocerán, pero todo lo que yo he venido estudiando últimamente, porque yo quería invertir en acciones, pero que paguen dividendos. Entonces he estado buscando, pero ahorita como cuando las tasas de referencia suben, los precios de los bonos bajan, ¿ya? Los precios de los bonos, lo que hace que te den una mayor rentabilidad.
Inicialmente quería comprar acciones con dividendos, ponle $10,000 para poner una cifra, ¿no? Y compro $10,000 en bonos. Pero es que no va a funcionar con 10,000 para el ejemplo que te quiero dar. Pero bueno, pongámosle $100,000, ¿ya? Ujú. Inicialmente quería comprar acciones de Estados Unidos que paguen dividendos, bien. Pero analizando, asesorándome y todo, pucha, me doy cuenta que no, están pagando muy poquito, ¿ya? Bonos, acciones aquí en Perú están pagando muy bien las acciones de las compañías aquí en Perú. Ya. Y te hablo de un Ferreiro, o sea, la corporación de Ferreiro, la de las máquinas estas, Ujú. están pagando más de 10% anual, ¿ya? Que es bastante bueno. Bien. Mucho más que un depósito a plazo fijo y todo el tema. Y te pagan trimestral, no es anual. Entonces tiene sus ventajas porque a mí me gustan las inversiones de ganancia de flujo de efectivo, ¿no? Que me boten todos los meses de preferencia o en el menor tiempo posible, ¿no? Entonces, de ahí dije, no, no voy a invertir ni en acciones de Estados Unidos ni en acciones de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? En Perú. ¿Por qué? Porque justo la reunión que hoy tuve es para comprar bonos. La ventaja de los bonos es que como la tasa de referencia del BCR y el de la Fed y a nivel mundial de Estados Unidos, que es de donde parte todo, están altas, eso significa que los precios de los bonos bajan. Y ahorita que las tasas las están bajando, los precios de los bonos también van a tener una tendencia a la subida. Entonces, ahora que estuve en reunido, por ejemplo, puedo conseguir una rentabilidad de hasta 30-35% de bonos, En bonos. Fuck. bonos corporativos. Ya. Son de high yield algunas y otras son bien conservadoras, ¿no? Estamos hablando de empresas muy grandes. Boom. ¿Cuál es mi estrategia? Y mira el poder del apalancamiento teniendo acceso a la información. Yo ya me reuní la semana pasada con una empresa que me va a ayudar a la búsqueda de inmuebles. Yo estaba también, en todo mi análisis decía renta tradicional o renta de Airbnb, ¿no? Porque todo el mundo habla de Airbnb y todo. La conclusión, aquí en Perú, en este momento, renta tradicional. Lo que muchos creerían que iba a decir Airbnb. Sí, me incluyo. Hay que saber ubicar la zona y esta empresa me busca el inmueble, me lo alquila, cobra, todo, se encarga de todo. ¿Cuánto se lleva? Poquitísimo, 6% más o menos. ¿6% de la renta mensual? Sí. Tío, en Tulum, nosotros hemos comprado un departamento en Tulum y igual estamos hablando con empresas y están entre el 20 y el 25%. Y por Airbnb te cobran desde 16 hasta el 20 más o menos, ¿no? Por Airbnb. Pero cuando es renta tradicional te cobran un monto bastante bajo. Buen dato. Ahí yo te paso si quieres el contacto. La empresa se llama Proper, es muy buena, ¿ya? Y bueno, la cosa es que, de hecho puedes hacer algún día un live con ellos, sería súper chévere, o un podcast. Yo te paso el contacto. Es un crack el man. Buena voz. Ha estado trabajando en México años, allá, y es un crack. ¿Cómo se llama? Jorge Campos. Te esperamos, Jorge, en Caminantes. Entonces, compro estas acciones, vamos a poner, ¿ya? $100,000. Los bonos, perdón. Y estos bonos, una vez que los compro, me van a generar a mí semestralmente mi pago de lo que se establece en el bono, ¿ya? Luego, que tengo ya el portafolio armado de todos estos bonos, voy al banco y se lo dejo en garantía. ¡Qué buena! Y de los $100,000 le pido al banco 80,000. ¿Ya? O sea, dejándole en garantía. Yo voy a seguir cobrando ese dinero del pago, digamos, de los bonos semestralmente, y con $100,000 acabo de hacer 180,000, porque tengo $100,000 invertidos y acabo de sacar 80,000. Y con esos 80,000 voy y me compro entre 4 u 8 departamentos. Esos 80,000 me sirven para la cuota inicial. Y ahora, con el mismo banco,
Y claro, la tasa que tengo es una tasa, por eso 80.000 es muy baja porque le estoy dejando en garantía, no un portafolio de bonos. Y con el mismo banco me saco los 8 créditos hipotecarios. Claro, tienes que estar bien en el sistema. Claro, y no te van a cobrar 30-35% de tasa. Jamás. Escúchame, ¿qué tal arbitraje? ¡Qué hermosa jugada! ¿Y eso se puede hacer con bancos en Perú? Sí, claro. ¿Sabes que yo pensaba que solamente era con bancos en paraísos fiscales donde dejas y luego hacías la jugada entre el paraíso y Perú? Pero escúchame, jugada maestra. Entonces imagínate, de ahí saco vamos a poner 5 créditos hipotecarios. Los 80.000 me sirven para poner las cuotas iniciales, 20% o 10% dependiendo. Y de ahí listo. Obtengo el inmueble, lo alquilo, la cuota del alquiler, como es tradicional, contrato a 2 años, me bota un spread positivo, no mucho, pero pues, y me paga la cuota del crédito hipotecario, sigo teniendo semestralmente el ingreso de los bonos y pues estoy haciendo prácticamente casi el doble de dinero, dejándolo en garantía, apalancándome del banco y con cada cuota que se paga del alquiler tradicional, están pagando 5 ladrillos cada vez, lo que sea, de algo que finalmente va a ser mío y, y ya pues, y ahí, por ejemplo, ya tengo esta estructura, de ahí agarro 100.000 más, vuelvo a comprar bonos, los vuelvo a dejar y la idea es llegar a unos 100 departamentos, ¿no? Entonces ahí ya tener 100 departamentos que se paguen solos, pero claro, tienes que tener un buen historial crediticio también. Gente, ya saben, si quieren llegar a hacer lo que Pedro está haciendo, paguen sus tarjetas de crédito. Carajo, no paguen el mínimo, estén bien en el historial. Pero tiene un montón de contenido sobre tarjetas de crédito, de cómo usarlas bien, para que puedan llegar a eso. Efectivamente, estás mal en el sistema, no lo vas a lograr. Nada. Pero escúchame, estoy en shock. Yo me sentía inteligente ganando 15% en México en certificados de gobierno, pero claramente hay la oportunidad de hacer el doble. Y ese es el poder de la educación en CETES. ¿Sabes qué? O sea, CETES ahorita se está pagando 11%, pero claro, ya empezaron a salir, acá en México hay una tendencia que las empresas como Mercado Pago o Nubank te empiezan a pagar por tener tu dinero en su cuenta de ahorros. Es como tu tarjeta de débito y ahorita Nubank te está pagando 15% por diario, o sea, 15% anual y te lo pagan diario y dejas tu plata ahí y la puedes usar como efectivo, libre disposición. Ya. Entonces, está interesante, pero claro, yo me sentí tranquilo con eso. Hasta que escuché lo de 30%, claramente cuelgo esto y me voy a poner a averiguar sobre los bonos corporativos. No, qué crack, qué gran consejo. Y dice, gente, yo creo que ya nos quedamos sin tiempo. De hecho, gracias, Pedro, por el tiempo que nos has dado. No, con gusto, contigo, gracias. Parece espectacular. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Tengo 1000 preguntas más sobre eso, pero quiero respetar el tiempo de Pedro. Y así que, gente, si quieren aprender más de los tips y las jugadas y cómo invertir, dejen en los comentarios para volver a invitar a Pedro y que nos siga educando por acá. Increíble, estoy en shock. Muy buena jugada esa. Solamente ahí aprovecho en comentarles que los que quisieran tener una clase gratuita directamente conmigo, pueden acceder de 2 formas, ¿no? Acá aprovecho en tirar mi cherry. Por favor. A través de mi página web, www.pedrocastre.com o a través de mi Instagram, que es pedro.castre, que es cuenta verificada. En la parte superior de mi biografía, ahí accede a una masterclass gratuita y le haces clic y son como 1 hora y media de agregarte puro valor, sí, puro valor. Y luego, los últimos 20 minutos, te ofrezco la primera y única certificación en libertad financiera de Latinoamérica, que es un curso donde te enseño desde lo más básico de administración del dinero hasta lo más avanzado en inversiones, ¿no? Pero independientemente, si tomas la decisión de no comprarlo, no importa. Igual te vas a beneficiar con todo el valor que te agrego durante esta primera 1 hora y media, ¿no? Y ahí quédate si quieres de sapo para conocer más de la certificación, porque es la primera y la única también certificación en libertad financiera. O sea, sales con todos los conocimientos para alcanzar tu libertad financiera en 3 años o menos, que esa es mi promesa de valor del curso como tal. Vamos a dejar los enlaces, todo en la descripción del episodio. Vayan a verlo. Yo considero que sí me he educado financieramente. De hecho, Pedro fue uno de mis primeros mentores en la vida, ¿no? Y de ahí me he seguido porque
la educación financiera es vital. Y aún así, haciendo el research para poder conversar hoy día con Pedro, escuchando su podcast, escuchando los videos que tiene, sigo aprendiendo muchísimo, así que vayan a chequear los videos, el contenido gratuito que tiene, y también si leen el curso, denle. Créanme que no se van a arrepentir y mañana van a poder estar haciendo la jugada de los bonos y propiedades brutal. Pero no calculas, bueno, no sé si además del curso hay otra forma que te contacten, alguna conferencia, algo adicional que se venga. Por mi Instagram, si quieren alguna asesoría o un coaching financiero, una sesión de coaching o conferencias, también doy conferencias en todo el mundo. También me pueden contactar a través de mi Instagram por interno. Yo soy el único que responde en mi Instagram. O sea, tengo una agencia que me ayuda, los reels y todo, pero yo manejo mi Instagram directamente. Y mi canal de YouTube, ¿no? Que tiene mucho valor. Como tú lo has dicho, hay todo un curso gratis también de finanzas personales y hay un curso también de cómo ser experto con tarjetas de crédito, que era lo que tú decías. O sea, brutal. Es uno de los videos también más vistos, ¿no? Varios tienen más de 1 millón de views y de gente que lo ha reproducido y todo. Total, buenazo. Vamos a dejar ahí los enlaces, gente. Contacten a Pedro. Como siempre, my friend, una volada de cerebro hablar contigo. Te agradezco por tu tiempo, por las enseñanzas y te deseo por todo lo mejor en todo lo que hagas. Gracias, Lex. Muchísimas gracias. Gracias a ti también por el tiempo, por el espacio, por la invitación. Y me dio mucho gusto ese día que nos encontramos en el matri de mi primo. Y desde ahí, ya que retomamos contacto y qué chévere. Me da mucha alegría que mira con cuánto tiempo ha pasado y estamos aquí haciendo un podcast juntos, ¿no? Así que qué chévere. Totalmente. Así que no se pierdan los demás capítulos también de Caminantes. Gracias por eso, sí. Un abrazo a Juanjo ahí, que es el primo de Pedro. Y nada, cuando vaya por Lima a ver, nos tomamos un café o cuando vengas por México. De todas maneras, claro que sí, cuenta con esto. Te mando un abrazo. Listo, gracias igualmente para todos, para ti, Lex.